a Calvary TX o Calvario en español. En Calvario nosotros enseñamos la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo y libro por libro. Si esta es tu primera vez, bienvenidos a Capilla Calvario. Nuestro deseo es que a través de la enseñanza de la palabra usted pueda impactar al mundo alrededor de ustedes como discípulos de Jesucristo. Si ustedes no conocen a Jesús, entonces nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra tengas un encuentro con Él, con Jesucristo, seas transformado y lleno del Espíritu Santo y tengas paz con Dios el Padre. Unos cortos anuncios. Primero, oremos por la paz en Israel mientras preparan mañana para celebrar la Pascua. Y que el Señor abra los ojos de ellos para que vean que el Cordero de la Pascua es Jesucristo. También gracias por sus oraciones por Mari, ya que está recuperando, está en casa, un poco atrasada con la recuperación, que tuvimos que ir al cuarto de emergencia 2 veces esta semana, pero gracias a Dios está en casa y para adelante. Nuestra promesa de hoy viene de 199 promesas de Dios y estamos en la número 104, que viene a nosotros de Proverbios 1:33, que dice: mas el que me oyerá habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Si usted mira el mundo alrededor de nosotros, hay mucho de qué tener temor. Vemos que Israel está bajo ataque, la guerra con Ucrania sigue. Tenemos a Corea del Norte con armas nucleares, los chinos están conspirando y hay tensión en Sudamérica entre Venezuela con Brasil y ahí por el aceite. Vemos las cosas, el cambio de gobiernos que está pasando en nuestros países. Hay genocidios en África y en Estados Unidos se está demostrando cómo se está desamorrando con ideologías liberales, confusión de género, un aumento en el bienestar mental y una generación joven que se identifica con Hamas y organizaciones terroristas. Hay confusión en nuestras naciones, hay temor, hay miedo, pero en medio de esto puedes encontrar consuelo en Jesucristo, la piedra que fue rechazada. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor. Señor, bendito sea tu nombre. Padre, que en este tiempo que los judíos van a celebrar la Pascua, Padre, que abra los ojos de aquellos, Señor, que vean que tú eres la roca. Tú eres la piedra que fue rechazada. Pero vienes, Señor, viniste a tu gente para salvarlos de nuestros pecados. Padre, oremos por la paz en Jerusalén. Padre, oramos también por nuestros países, aquí en los Estados Unidos y a través del mundo, las guerras. Que confiamos en ti, Señor, que tú eres nuestra salvación, que no hay que tener temor. En un mundo que se está acabando, tenemos paz por el Espíritu Santo que los llena a nosotros cuando confiamos en ti, Señor. Padre, pedimos de tu Espíritu que venga y se derrame en esta iglesia hoy en día, Señor, entre nosotros, Señor, adentro de nosotros, rellénalos, Señor. Ayúdanos a alcanzar nuestra comunidad hispana acá y a través del mundo, Señor. Que todo sea para tu gloria, Señor. No para nosotros, sino para la gloria tuya, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor. Amén. Amén. Maria, you want to lower that a little bit, the AC? Mm-hmm. Just hit it down to maybe like 70 or 69. Okay. I forgot to do it today. The lower button, right? Yeah. Ok. La semana pasada Jesús llegó a Jerusalén.
En el capítulo 21, Jesús llega a Jerusalén montado en un burro, llorando y viniendo a celebrar la Pascua. Luego comienza a limpiar la casa, volteando las mesas y expulsando a los cambistas, porque el templo ha sido profunandado por falsos maestros que se aprovechan de los que vinieron a adorar y conocer al Dios de Israel. ¿Qué significa la Pascua? Millones de judíos en todo el mundo celebraron la Pascua a partir de mañana. La Pascua es un momento en el que los judíos observan la libertad de los israelitas de la esclavitud en el Antiguo Testamento en Egipto. Leemos en el libro del Éxodo que durante la 10ª plaga, el ángel de la muerte pasó por encima de las casas de los israelitas que cubrieron los postes de sus puertas con la sangre del cordero, salvando a sus hijos del destino que les tocó a los primogénitos de Egipto. El cordero de la Pascua es una imagen de Jesucristo, el Dios hombre que no tiene mancha ni cicatriz, y si se sacrificó por nuestros pecados. Él vino primero a su pueblo y extendió su reino a los marginados y pecadores como nosotros. Él es la piedra que fue rechazada. Él era la piedra rechazada que se convirtió en la principal piedra angular. ¿Vendrás a la piedra y serás quebrantado por tus pecados? ¿O enfrentarás el juicio cuando la piedra caiga sobre ti y te convierte en polvo? El Señor viene de nuevo. Y esta vez viene con juzgamento, con juicio. Y el juicio empieza en la casa del Señor. El mensaje de hoy se titula La piedra rechazada. Acompáñame mientras continuamos nuestro estudio en el capítulo 21, que comienza en el versículo 23. Capítulo 21 de Mateo, versículo 23. Y cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestas, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Acá los judíos hay confrontación con Jesús. Jesús, teníamos algo bueno, estábamos haciendo una matanza de dinero, las billeteras estaban llenas y ahora tú estás jugando con nuestro dinero. ¿Quién te crees que eres? Limpiando la casa, el templo, sanando y enseñando. ¿Y quién te dio la autoridad? Qué tristeza de respuesta. La respuesta de Jesús es: Jesús respondió con una pregunta. Sus preguntas con una pregunta. Y luego va a usar 3 parábolas para responderle indirectamente a sus preguntas. Y para revelar la condición de sus corazones. Y también hay una oportunidad para nosotros acá en esta historia. Ahora, como dije, también hay tiempo de reflexión personal. Cuando Jesús nos llama, podemos arrepentirnos o podemos rechazar la roca de nuestra salvación. ¿Dónde estás hoy? Jesús me llamó un par de veces, me imagino que muchas veces más de que me doy cuenta, pero me estaba llamando hace tiempo. Yo no estaba dispuesto a admitir mis pecados y dejar mi ira. Cuando finalmente respondí, le dije: Señor, ¿no podías esperar 2 semanas más? Y él dijo: no, tu matrimonio se había terminado. Y así nosotros somos. Aún cuando hemos respondido al llamado de Dios, hay gente que queremos hesitar, no queremos venir inmediatamente, pero Dios tenía estos planes
Y Dios entra en medio de nuestras vidas porque Él sabe que es mejor para nosotros. Y Él viene en ese momento perfecto. Nunca está tarde y nunca temprano. Él llega al tiempo propio. Hablando de esto, si se recuerdan la semana pasada, ¿sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo? O que el matrimonio es una imagen de la relación entre la novia de Cristo, la iglesia, y el novio, Jesús. No sé dónde estás en tu camino con Cristo, pero debes saber esto: eres increíblemente especial en los ojos de tu Creador, que creyó el cielo y la tierra, y está dispuesto a morir por ti. No solamente eso, mora entre ti como cristiano. El Señor murió por su novia. Y hay un mensaje para nosotros como hombres. Hombres, ¿estás dispuesto a morir por tu novia, tu esposa, como lo hizo Jesús? Mujeres, ¿están dispuestas a interceder por su matrimonio en oración? La única razón que estoy acá porque tenía una mujer en la casa que oraba por mí. No porque yo estaba buscando a Dios. Dios escucha y responde, porque el matrimonio tiene un gran significado para Él, como les acabo de explicar. Pero también escucha tus peticiones. Cuando eres cristiano y tienes un hijo en la calle, en las drogas, o tu matrimonio se está cayendo. Alguien tiene que morir en el matrimonio, alguien tiene que interceder en oración por su matrimonio. ¿Quién lo va a hacer? Él escucha nuestras peticiones cuando alinea con su voluntad. ¿Y qué es su voluntad? Que nadie se perezca. Nadie. Entonces la pregunta que plantea Jesús es, volviendo a nuestro pasaje, vamos a ver cómo le responde a ellos. ¿Cuál fue la pregunta que les hace a ellos? No les responde a su pregunta, les da otra pregunta. Y le dice en el versículo 25 de Mateo 21, el bautismo de Juan el Bautista, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, ¿por qué todos tienen a Juan por profeta? Y respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos. Y él también les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ahora Jesús se confronta a los líderes religiosos. Después de literalmente darle la vuelta a las mesas en el templo, Jesús ahora le da la vuelta en el sentido figurado a los líderes religiosos que siempre están tratando de atraparlo con una pregunta. Pregunta sobre el bautismo de Juan. ¿De dónde fue? ¿De dónde vino? El bautismo de Juan recuerden, Juan fue el precursor de Jesús, eran primos. Juan, cuando María vino a visitar a su prima, Juan brincó porque se llenó del Espíritu Santo y brincó cuando estaba adentro de su madre, cuando empieza la vida. Estaba lleno del Espíritu Santo ahí aún en el vientre de su madre. Entonces, Juan vino para preparar el camino y predicar un bautismo de arrepentimiento
para la remisión de los pecados, porque el reino de los cielos estaba cerca. Al bautizar, las personas produjeron los frutos de una vida alterada. Juan se enfrentó a los líderes religiosos en el desierto y les dijo: raza de víboras, de culebras, ¿quién os advirtió de la ira que viene? Cuestiona su vida infructuosa, aparentemente religiosa, pero sin frutos de arrepentimiento. Cuando Juan bautiza a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Si los líderes religiosos dijeron que el bautismo de Juan era del cielo, entonces Jesús les preguntaría: ¿por qué no le creyeron? También deben admitir que la misión de Jesús fue ordenada desde el cielo, pero el orgullo no los deja admitir de dónde vino Juan, porque entonces tendrían que decir que Jesús también vino de allá. Si decían que eran de los hombres, se enfrentarían a la ira de la gente, porque la gente sabía que Juan era un profeta de Dios. Algunos le preguntaban a Juan: ¿eres tú Elías? Otros le preguntaban si eres el Mesías. Pero cuando vino Jesús dijo: él es el profeta más grande del Viejo Testamento, porque él pudo apuntar, fijarse y decir: ahí está el Mesías, el Hijo de Dios. Los demás solamente podían predicar y escribir el Mesías que iba a venir, pero Juan lo pudo ver con sus propios ojos. El problema con estos religiosos y con muchos es: hay el temor del hombre y el temor de Dios. Estos líderes religiosos temían a los hombres más que a Dios. Jesús dijo: y no temas a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Teme más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Mateo 10, 28. Jesús habló más del infierno que del cielo. La gente hoy en día ha perdido el temor de Dios. Ya no hay temor de Dios. Estos hombres eran orgullosos y temían a los hombres más que a Dios, por lo que respondieron débilmente diciendo: no lo sabemos. Eran mentiras, lo sabían, pero su orgullo, el temor del hombre. Muchas personas conocen la verdad acerca de Jesús, pero no la quieren reconocer, francamente. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Los encanta nuestro pecado, nuestro amor del dinero, las riquezas, el orgullo de la vida. ¿Temes al hombre más que a Dios? Tu vida lo dirá en la fruta que demuestras. Veamos una parábola con lo que va a responder. Esta es la primera de 3. Hoy solamente vamos a cubrir a 2 de las parábolas. La semana que viene cubrimos la tercera. Pero hoy vamos a cubrir a 2 de esas respuestas que hace el Señor. Versículo 28 al 32 dice: pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondió él y dijo: no quiero. Era perezoso. Pero después se arrepintió y fue. Y después, acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondió el hijo y dijo: sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad de su padre? Y dijeron ellos,
los religiosos. El primero, Jesús les dijo: de cierto os digo que ¿cuál de ellos dos hizo la voluntad de los padres? Dijeron ellos: el primero. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras o prostitutas van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de injusticia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. La parábola de los dos hijos. El primer hijo se niega a trabajar para su padre porque se resiste a conformarse a su voluntad. Sin embargo, más tarde se arrepiente de su decisión y cumplió. A pesar de su negativa inicial, finalmente actuó en obediencia. Este hijo demuestra honestidad antes de Dios, expresando su renunción, pero finalmente haciendo lo que se le pedía. Él representa a los recaudadores de impuestos y a las prostitutas con las de que Jesús se asoció. Individuos que reconocerían su naturaleza pecamosa y respondieron al llamado de Juan el Bautista al arrepentimiento, examinándose sus corazones. Al reconocer su estado de pecaminoso, supieron que estaban perdidos en su pecado. Lo primero que un hijo de Dios debe reconocer es que es un pecador. Y aún cuando estamos caminando con el Señor y los aislamos de su voluntad, podemos regresar y reconocer que hemos pecado y venir ante el Padre. Esta historia de este primer hijo, ¿no es esto una aparición de nuestras propias experiencias? A menudo que nos dirigimos a Jesús como Señor, pero con frecuencia lo negamos a través de nuestras acciones. Sin embargo, el Espíritu Santo nos convence de nuestra desobediencia, impulsándolos a arrepentirnos y seguir la voluntad de Dios. El arrepentimiento sirve como evidencia de nuestra pertenencia a Dios. No es perfección, no es que mantenemos los 10 mandamientos, no, es que reconocemos que somos pecadores y regresamos a los pies del Señor. La viña y el segundo hijo. Primero, en la siguiente parábola, la viña representa a Israel, mientras que aquí simboliza cualquier lugar donde Dios nos llama a servir. Dios llama a todos sus hijos a servir. No servimos para ganar la salvación, servimos porque Él nos salvó. Por el otro lado, al igual que el segundo hijo, los líderes religiosos solo eran habladores, hablaban con sus bocas, pero adentro estaban vacíos. A pesar de las apariencias externas de obediencia y religiosas, sus corazones permanecerían distantes de Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios en Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero por los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobadores en cuanto a toda buena obra. Mateo 7 afirma: por sus frutos o acciones los conocerás. No es lo que digas, no es lo que sale de tu boca. Mucha gente habla mucho, pero ¿cómo está tu camino? ¿Dónde está la fruta?
¿O eras como esa fruta, como esa planta que hablamos la semana pasada? Que parecía que tenía muchas hojas, pero no tenía fruta. ¿Dónde está la fruta? Dices que eres cristiana, ¿dónde está la fruta? El segundo hijo demostró ser engañoso y cobarde, sin tener la intención de obedecer. Representa a los líderes religiosos que quieren la muerte de Jesús. Se visten de túnicas largas y sueltas, tenían las escrituras pegadas en sus frentes, se tenían en medio de la calle para orar, para que la gente los viera públicamente a las 9 de la mañana, a las 12 y a las 3 de la tarde. Mire qué tan religiosos que somos. Acá estamos orando. Véannos, que somos tan santos, tan religiosos. Siempre vamos a la misa. Siempre los unciamos. Afuera, por afuera, religiosos. Por dentro, vacíos. Estos individuos se beneficiarán de las prácticas corruptas, como lo demuestran en el hecho de que Jesús volcara las mesas de dinero. Del mismo modo, muchos cristianos protestantes imitan la recuperación del segundo hijo. Reconocen la verdad de la palabra de Dios, saben la palabra y se comprometen a buscarla algún día, pero sus acciones reaccionan su falta de sensibilidad. Mantienen una fachada externa de religiosa, confiando en palabras y promesas vacías. Sí, conozco la palabra del Señor y un día de estos la voy a seguir. No, es que yo sé del Señor, pero no quiero ir a la iglesia hoy. De pronto, la semana que viene o en el propio tiempo, es que mis domingos están un poco ocupados. Usan excusas para no reunirse, para no seguir al Señor, para no dar fruto. Pero, señores y señoras, hay que hacer una decisión. Ambos hijos alegraban corazones desfatuosos. Sin embargo, uno demuestra un corazón genuino a través de la obediencia al fin. Por el contrario, el otro, por su desobediencia, reveló su falta de verdadera dilación. Jesús no les permite vivir la responsabilidad. Después de la parábola, presionó para obtener una respuesta. Del mismo modo, cada uno de nosotros está obligado a dar su respuesta. Así como Jesús confrontó su obediencia, nos confronta a nosotros ahora mismo, negándose a dejarnos partir sin llegar a una decisión. El Señor quiere que seas con Él o en contra de Él. Escoge un lado. ¿Te arrepentirás o fingirás que estás viviendo bien? No le estás... Usted le puede mentir a los demás, pero al Señor no. Él sabe dónde está tu corazón. Hoy es el día de decidir si vas a seguir al Señor o vas a estar siguiendo tibio y caminando en el mundo. Acá entramos a la segunda parábola, que es la parábola de los viñadores malvados. Veamos del 33 al 39. Oyó otra parábola. Entonces el Señor seguía, no los dejaba responder, seguía. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cerca de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus servios a los labradores para que recibieran sus frutos.
Mas los labradores, tomando a los serbios, a uno golpearon, a otro lo mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros serbios, más que los primeros. Hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente, él les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredador, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Esta parábola de la viña deriva desde Isaías 5, 1 al 7. Describe a Israel como una viña cuidada por Dios. Él hizo todo el trabajo. Vamos a repasar el versículo 33. La viña cuidada por Dios. Primero vemos la plantación. En primer lugar, Dios se encarga de toda la siembra. Israel no existía como nación hasta que Dios llamó a Abraham a salir entre su pueblo. Por la fe se convirtió en un pueblo que pertenecía a Dios, disfrutando de un privilegio único sobre todas las naciones. La segunda cosa que vemos en el versículo 33 es la protección. En segundo lugar, Dios erigió un muro protector alrededor de Israel, simbolizando por la ley, separándolos del mundo. Si perteneces a Dios, hay una justicia distintiva a todo alrededor, lo que indica tu separación de los valores del mundo. La tercera cosa que vemos es la provisión. En tercer lugar, Dios cavó el lagar del cual fluye abundantemente jugo a medida que se derrotaban las uvas. Del mismo modo, el fruto de nuestras vidas proviene del poder del Espíritu Santo obrando dentro de nosotros. Y la última es la vigilancia. Por último, Dios construyó la atalaya para protección. Así como Dios protege a Israel contra adversarios poderosos, sigue haciéndolo hoy mismo, como vemos lo que está pasando en Israel hoy. Las naciones alrededor quieren destruirla, quieren acabar con Israel. En el fin van a venir los rusos, la China, y van a querer también atacar a Israel. Y el Señor no va a dejar que los destruya. Las semillas pueden ser detectadas y repetidas desde la torre de evidencia. Esencialmente, Jesús enfatiza que Dios hizo y todavía hace todo el trabajo pesado. Considera esto, que hemos logrado por nuestra cuenta para nuestra salvación. Nada. No podemos salvarnos, protegernos o proveernos a nosotros mismos. Todo viene del Señor. Los agricultores que arriñan el viñedo, ¿qué fue el propósito de ellos? Dios espera una cosecha a los que le ha dado el viño. Como el dueño de la tierra que arrendió la viña, Jesús busca fruto en nuestras vidas. Los agricultores que arrendían el viñedo representan a los líderes religiosos y políticos de Israel. Los sacerdotes, destinos a representar a Dios ante el pueblo y interceder por su templo, explotaron su posición para beneficiar personalmente. Cuando los mensajeros del terrateniente llegaron en busca de los que se les debía, los granajeros lo mataron. Un paralelismo con la forma en que Israel mató a los profetas de Dios. Ser profeta en el Antiguo Testamento no era una tarea fácil.
Se enfrentarían a la persecución, al rechazo y a menudo a la muerte. A pesar de hablar el nombre de Dios, la gente prefería a los falsos profetas que ofrecían mensajes motivacionales, reconfortantes, que todo va a estar bien. Oh, no se preocupe. Dios nos va a bendecir, Dios le va a dar todo, no se preocupe de lo que está pasando allá afuera. Nada ha cambiado. Hoy en día queremos que alguien los dé cosquillas detrás de los oídos, los dé unos mensajes positivos, no los hable de pecado o de cambio o de transformación de nuestras vidas. No, lo que queremos son las bendiciones del Señor y que todo va a estar bien si sigo en mi pecado. Que el Señor me va a dar un carro del año, me va a dar una casa, me va a dar un trabajo bien bacano. No queremos examinar nuestros corazones. No queremos estudiar debajo de la palabra, porque la palabra empieza a entrarse y a transformar nuestras vidas, mientras que el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas también. A pesar de la oportunidad de tomar represalias, el amor y la presencia de Dios lo llevó a enviar a su Hijo, agradeciendo por la paciencia de Dios con mi integridad. Me recuerdo que no debo perder la esperanza, porque el Señor fue muy paciente con mi vida. Y si usted se refleje en su vida, el Señor ha sido muy paciente con nosotros. Sin embargo, en lugar de hacerle caso a Jesús, los líderes religiosos que representaban a los granjeros lo llevaron afuera de las puertas de la ciudad al Calvario y lo mataron. Impulsados por la codicia y el poder y los deseos de su herencia. Si Jesús regresa hoy como siervo humilde, como había llegado, alterando el status quo en la casa de Dios, no me sorprendería que muchos pastores de iglesias grandes conspirarían contra él para proteger sus intereses, porque no están sirviendo al Señor, están sirviendo sus intereses, creciendo su iglesia, sus finanzas, teniendo sus avionetas privadas, manejando la iglesia como una empresa. Y esos mismos los llevarían al Calvario de nuevo, si pudieran, porque la próxima vez que viene con juicio. Ya no viene como el siguiente humilde. Y recuérdense que el juzgamiento empieza en la casa del Señor. Leamos el versículo 40 y 41. Cuando venga pues el Señor de la viña, quiera a aquellos lavadores, le dijeron, a los malos destruirán sin misericordia y arrendará su viña a otros lavadores que le pagan el fruto a su tiempo. El mensaje de la parábola es claro. Aquellos que desvían a su amo merecen ser juzgados. La tierra sería entregada a otros que representaran los derechos del amo. Los líderes de Israel eran corruptos, por lo que Dios estaba nombrando a nuevos líderes, comenzando con los apóstoles y más tarde con las iglesias en Judía y las territorios gentiles. A pesar de la era de la gracia, Israel sigue siendo esencial y la iglesia no la ha reemplazado. No importa lo que digan otros pastores, la palabra de Dios es claro que la iglesia no ha reemplazado a Israel. Lean Romanos 9 al 11. Jesús regresará para establecer su reino en Jerusalén, reconociendo al pueblo judío como su reino. Y el pueblo judío lo reconocerá como su Mesías. El tiempo de eso pasará en la gran tribulación.
Leamos el versículo 42 y 44. Y Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? Su favorita cosa de Mateo. ¿Nunca leíste? Siempre refiriendo al Viejo Testamento para que ellos sepan que está escrito en la palabra de Dios. ¿Nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y esa cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produce los frutos de él. Y el que cayera sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayera les desmensurará. La piedra rechazada. En el Salmo 118 la atención se centra en el templo y el significado de la piedra angular. Durante la construcción del templo se extrajeron enormes piedras a kilómetros de distancia y se las llevaron al monte del templo. Estas piedras, que medían 40 pies de ancho y 20 pies de alto, encajaban perfectamente sin necesidad de argamasa. Ni siquiera la hoja de un cuchillo podía pasar entre ellos. La tradición dice que una piedra llegó, pero fue descartada por los constructores, que la hicieron rodar por un acantilado hacia el valle de Cedrón, porque no se pudo determinar su ubicación. Solo después de que complementaron los cimientos, se dieron cuenta que le faltaba una piedra, y que la piedra rechazada resultó ser la piedra angular. Jesús se basa en esta tradición en el Salmo 118, declarando: ¿no has leído? Aquel que fue rechazado y desechado es en verdad la principal piedra angular, la piedra fundamental. Jesús es la roca para los judíos. Él es una piedra de tropiezo. Romanos 9, 32 y 33. A los gentiles es una piedra hiriente. Daniel 2, 34. Y a los creyentes, la piedra fundamental. Efesios 2, 20. Esta imagen de la piedra angular es una poderosa metáfora de Jesucristo. Así como la piedra rechazada se convierte en la parte más esencial de los cimientos del templo, así también Jesús, aquel que fue rechazado por los líderes religiosos, se ha convertido en la piedra angular del reino de Dios. La lección que tenemos antes de nosotros es clara: o caes sobre él y seas salvo, o que él caiga sobre ti aplastándote. ¿Cuál es tu decisión? Al reflexionar sobre estas imágenes, ¿qué profundidad nuestra comprensión del papel de Jesús como el fundamento de nuestra fe y la roca inquebrantable sobre la cual podemos edificar nuestras vidas? Él es aquel que los constructores rechazaron, pero se ha convertido en la parte más crítica del plan eterno de Dios. Él es la roca de salvación. Al terminar nuestro estudio, leemos los últimos dos versículos, versículos 45 y 46, que dicen: y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. El rechazo de los líderes religiosos. Finalmente entendieron el mensaje. En lugar de arrepentirse, los líderes religiosos respondieron con ira, intensificando su pecado de rechazar a Jesús. Hay dos posibles reacciones cuando escuchas la palabra de Dios. Cuando escuchas la palabra de Dios, esta cabe profunda y llega hasta la médula, provocando solo dos reacciones posibles. Primero, arrepentimiento, como se ve en Hechos 2. Después del primer sermón de Pedro, la gente respondió preguntando: ¿qué debemos hacer?
fueron movidos al arrepentimiento y al deseo de cambiar sus caminos. Pero también vemos la otra decisión, el rechazo. En contraste, los líderes religiosos aquí están consumidos por el odio y la rabia. En lugar de humillarse y cambiar sus caminos, estaban dispuestos a matar al mismo Hijo de Dios. La palabra de Dios es el arma de doble filo. La palabra de Dios es como una espada de doble filo que corta huesos y tutáneos, desnudando el corazón. Hebreos 4:12. ¿Te humillarás ante la piedra y serás quebrantado por tus pecados? ¿O enfrentarás el juicio de la piedra, siendo aplastado hasta convirtiéndote en polvo? Los líderes religiosos eligieron el camino del rechazo. Permitieron que su orgullo y su justicia propia los sellara a la verdad. Su respuesta contrasta marcadamente con el arrepentimiento y la transformación que se dio en la iglesia primitiva. Al reflexionar sobre este pasaje, debemos examinar nuestros corazones. Cuando nos enfrentamos a la palabra de Dios, ¿respondemos con humillada y deseo de cambiar, o nos aferramos obedientemente a nuestras agendas y rechazamos la verdad? La lección es tuya. ¿Caeremos sobre la piedra y seremos salvos, o la piedra caerá sobre nosotros y nos aplastará? La decisión que tomamos tendrá consecuencias eternas. La próxima semana nos sumergiremos en la tercera parábola, continuando nuestra enseñanza hacia Jesús, que sigue marchando hacia la cruz. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor, Padre nuestro. Te damos la gloria, Señor. Oramos por Israel, oramos por nuestra nación, oramos por nuestros países latinoamericanos. Oramos por el mundo, Señor, que haya avivamiento. Hay unos que dicen que no hay avivamiento, que ya ha acabado ese tiempo. No, Señor, sabemos que hay avivamiento porque ha pasado en mi vida. Solamente toma uno, Señor. Tú morirías por uno. Entonces, Padre, oramos por nuestros familiares que todavía no te conocen. Oramos por aquellos, nuestros vecinos. Oramos por aquellos que están en las calles, las prostitutas, los drogadistas, nuestros hijos que se han ido detrás de las cosas de este mundo. Padre, oramos, Señor, que nuestra iglesia sea una casa de oración, Señor, de peticiones, alineando nuestras oraciones con tu voluntad, Señor, buscando más de ti, Señor. Padre, oramos que traigas acá gente que te ame, que estén quebrantados y quieran ser restaurados por tu Señor. Padre, que uses a esta planta pequeñita, Señor, para alcanzar a esta ciudad y para plantar otras calvarios y tierces a través de nuestro estado y el mundo, Señor, para traer tu gloria a la gente que no te conoce, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Dios me lo bendiga y si Dios quiere, nos vemos la semana que viene.